Las lagunas y esteros de Liberá cautivaron al hombre en sus comportamientos más escépticos y aún hoy capturan las inspiraciones más profundas de cada ser. Los esteros de Liberá son un escenario magnífico para admirar las creaciones más espectaculares de nuestra tierra. Con sus encantos, sus mitos, sus formas y sus leyendas, los esteros de Liberá se convirtieron hoy en el brillante más preciado. Hoy nuestros orígenes están en grave peligro. Los atropellos de fuerzas foráneas y la invasión de poderes económicos, no del todo claro, nos hacen pegar el grito, como el chajá. Debemos alertar. Esta historia, que parece remontarse hace mucho tiempo en la Convención Marco de la ONU en 1992, aún hoy tiene vigencia, y un descuido para nosotros y nuestra gente puede ser fatal, terminante. La biodiversidad de los esteros de Liberá están siendo observadas. La Convención Marco, dentro del esquema, estipulaba que las ONGs debían hacerse cargo de los fondos mundiales, del gerenciamiento del plan de manejos y de la famosa compra de tierras. En la gran puesta en escena, y para cada exigencia, aquí teníamos varios actores, aunque siempre determinaron todos juntos. Para repartir la plata, Miguel Reynal. Para el plan de manejos, Miguel Reynal y María Lechner. Y para la compra de tierras, María Lechner y Douglas Tompkins. Todo un tema, ¿no? El esquema diseñado por la ONU también estipulaba otra cuestión no menos importante: declarar a los esteros de Liberá en patrimonio natural de la humanidad. Debemos entender que esta iniciativa conlleva entonces que los esteros de Liberá, según la propia UNESCO, pasarían a formar parte de un tratado internacional según su propio protocolo. Ojo, estemos atentos. El formulismo de ese organismo internacional, hablando de protección y vigilancia, estipulaba también que la conservación del patrimonio mundial es un proceso continuo y que incluir un sitio en la lista no sirve de nada si el sitio se degrada o si existiese el riesgo de que algún proyecto de desarrollo destruya las cualidades que inicialmente la habilitaron para ser inscripto. Pero entonces este párrafo queda inválido en torno a nuestros esteros. Aquí siempre anduvieron de la mano los proyectos productivos. En su momento la ganadería, después el arroz con don Bruno Dreu en Pellegrini, después la forestación, y al día de hoy todo está como era entonces. A párrafo seguido, el mismo régimen de la UNESCO lanza quizás el otro peligro de sus palabras. Aquí advierte que simples particulares habitantes afectados, organizaciones no gubernamentales u otros grupos ponen en guardia al Comité del Patrimonio Mundial sobre posibles peligros para los sitios, anticipando que, si la alerta es justificada y el problema es suficientemente grave, el sitio se incluirá en la lista de Patrimonio Mundial en peligro automáticamente. Significa entonces que cualquiera de nosotros en sus acciones puede poner eventualmente en peligro, en este caso a los esteros. Un concepto absolutamente global y peligroso, ¿no? Pero muy tramposo también. A su vez asegura que, en caso de extrema urgencia, el comité, a falta de solicitud oficial, tomará la iniciativa de incluir el bien amenazado en la lista. Claro que para que esta iniciativa prospere, antes debían ocurrir otros pasos necesarios. Hoy, como en la reciente historia, esos movimientos vamos a intentar revisarlos juntos. Aquí la cuestión es declarar a los esteros de Liberá en patrimonio de la humanidad. Cosa grosa. Un choque frontal. Muy peligroso. El 9 de agosto de 1999, el entonces ministro de Producción de la provincia, Marcelo Moreno, da el primer paso respaldando el proyecto de manejo de conservación de la biodiversidad de los esteros de Liberá. En el año 1999, el exministro Marcelo Moreno, cuando la Cancillería dice que estaba este proyecto aprobado para ser desarrollado en la provincia de Corrientes y que la provincia de Corrientes tenía que firmar previamente al desarrollo y ejecución de este proyecto un convenio acuerdo con la fundación que había sido favorecida para desarrollar este proyecto, le envía el ministro Moreno una carta diciendo que, bueno, que ese proyecto, si suponía que iba a venir
a la provincia de Corrientes aproximadamente $1 millón para hacer el estudio y para lograr la preservación de las especies naturales que estaban en vías de los animales, la fauna autóctona en vías de extinción, la protección del humedal, el control de las actividades productivas que, contaminan el medio ambiente, bienvenido sea. Pero la provincia de Corrientes se reservaba al gobierno la firma del convenio previo a la ejecución del proyecto y el seguimiento y posterior aprobación de todos los insumos, de todos los informes, de todos los productos que tenían el carácter de no vinculantes para la provincia de Corrientes. La misiva estuvo dirigida al entonces subsecretario de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, la doctora Silvia García. Lo propio hizo, pero 2 años después, el ministro de Producción de la Intervención Federal, el ingeniero Hipólito Faustinelli. ¿Se acuerda de Intervención Mestre? Fue el 16 de noviembre del 2001, cuando la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto ya estaba a cargo de Horacio Chigisola. Faustinelli apoyó la iniciativa de la Fundación ECOS, quien logró la aprobación del proyecto de manejo de la biodiversidad. Aunque el ministro de Producción de Ramón Mestre pidió que la provincia tenga mayor participación y sobre todo para que los fondos sean reservados hasta tanto se concrete la firma de un convenio entre nuestra provincia y la misma Fundación de Reinal. En el año 2001, el 15 de noviembre, el ingeniero Faustinelli, que era el ministro de la Producción interino del interventor Mestre, envía la misma nota en apoyo, como lo hizo el ministro Moreno. El 22 de enero del 2002, la presidenta de Santa Teresa Agropecuaria, Sociedad Anónima, la empresa de SLT, es decir, de Douglas Tompkins, la doctora María Leisner, la esposa de Reinal, Ken Bolleré, ¿no?, aseguraba el compromiso de las empresas del norteamericano con el proyecto, comprando propiedades por unos $10 millones en los esteros de Liberá a fin de garantizar el patrimonio natural. La nota estaba dirigida al consejero Juan Carlos Garaúzo, quien era el director de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Leisner, quien aquí firmaba para Tompkins, también apoyaba la cofinanciación del proyecto PNUD, y es como que de alguna manera se apoyaba también a sí mismo. Para refrescar la memoria es bueno saber que Leisner, esposa de Reinal, era también presidente de la Fundación ECOS. Al día siguiente, el 23 de enero del 2002, nuestra provincia, a través de la ministra de Producción, ya la contadora Estela Robaina, decide avalar y respaldar el proyecto de conservación y manejo de la biodiversidad de los esteros de Liberá. Se le hizo saber al doctor Eduardo Pérez, quien estaba en ese momento en la Subsecretaría de Coordinación del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Después, llegamos nosotros con el gobierno del Frente de Todos y en la segunda quincena de enero del 2002 me llaman por teléfono de la Cancillería Argentina diciendo, concretamente de la Subsecretaría de Coordinación, diciendo que necesitábamos la carta donde nosotros respaldábamos todo esto que te venía diciendo, ¿no? Este documento proyecto surgido de un tratado internacional, y que nosotros teníamos que firmar previo a la ejecución un convenio con la Fundación ECOS, monitorear todo el desarrollo del proyecto, que tenía como fin último la elaboración de un plan de manejo de los recursos naturales de todo el estero de Liberá. Firmó exactamente la misma nota que firmaron 2 ministros precedentes. Eso no significaba delegación alguna de la potestad como autoridad de aplicación que tenía el Ministerio de los Recursos Naturales de la provincia. No significaba que yo entregaba el dominio de los esteros de Liberá, porque por otra parte no tenía ni competencia ni poderes para ello, y no obligaba a la provincia absolutamente en nada. Para iniciar el camino de la declaración de nuestros esteros como patrimonio de la humanidad,
estos pasos dentro del Comité Nacional del Patrimonio Mundial había que darlos, necesariamente. 2 días después, es decir, el 25 de enero del 2002, desde la Barra de Maldonado, en Uruguay, y en nombre de Fundación Ecos, Miguel Reynal le pedía al director de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores el endoso de nuestro país. Claro, ya tenía asegurada la cofinanciación de su esposa María Lechner junto a Tompkins y ya tenía el ok de la provincia. Necesitaba endosar el país. Reynal, mientras tanto, tuvo que esperar por lo menos hasta el 17 de septiembre del 2002, cuando en nombre de la agencia de ejecución firmó el aval del proyecto. 2 días después lo hizo Federico Bartfeld por la Cancillería y el 30 de ese mismo mes lo hacía por el PNUD Carmelo Angulo Barturen. El 22 de octubre del 2002, con las firmas de aprobación estampadas en el frente, el proyecto vuelve a la provincia desde Cancillería. Ese mismo día se crea entonces otra formalidad necesaria. Nace el acta de compromiso interinstitucional creada por la misma ministra de Producción. Casi un mes después, el 21 de noviembre del 2002, se firma el decreto provincial que avala el pedido del acta interinstitucional. Entonces, ¿qué se hizo? Con total transparencia, porque no había nada que ocultar, no era un delito declarar Patrimonio Natural de la Humanidad, se forma en octubre del año 2002 la Comisión Interinstitucional para justamente elaborar toda la parte técnica y jurídica para solicitar a la UNESCO la inclusión como patrimonio natural. Estaba formado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, o sea, en la persona del ministro, el Ministerio de Educación y Cultura en la persona del ministro, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la provincia, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional del Salvador, la Fundación Iberá, el municipio de Carlos Pellegrini, y se hace este acta compromiso interinstitucional que tenía ese objetivo. Las partes acuerdan realizar el trabajo institucional y técnico que dará sustento a la propuesta que se presentará por parte del gobierno de la provincia a la UNESCO para que se considere a los humedales de Liberá como patrimonio de la humanidad. ¿Qué tenía por misión? Elaborar esta comisión interinstitucional el plan de manejo de Liberá. El 8 de abril del 2003, mediante la resolución 191, la ministra de Producción Estela Robaina designaba a Francisco Erice como asesor técnico del ministerio para trabajar en el proyecto de manejo y conservación. Sí, el ex marido de María Julia Alzogaray en Corrientes. Esa designación que lo hizo el gobernador Ricardo Colombi por decreto fue porque el señor Francisco Erice, al cual yo no lo conocía, lo conocí después de la firma de ese decreto, fue, ofrecido para asesorar al gobierno de la provincia justamente en materia de este proyecto de la Fundación ECO, y fue propuesto por Jorge Burman de Mercedes, que era amigo personal del doctor Ricardo Colombi, pero el asesoramiento del señor Erice fue totalmente en forma, ad honorem, y creo que lo hizo con una solvencia intelectual y con una honestidad intelectual que está comprobada. No presionó, no todos los actas de acuerdo que se pretendían modificar y actualizar para que lograr que yo firmara el convenio con la Fundación ECO, finalmente recayó en el señor Erice, que hacía de nexo entre la UNESCO, entre el PNUD, la Cancillería, la Fundación ECO, tratando de que alguna de las actas acuerdos actualizadas sea del agrado y de aprobación de la Comisión Interinstitucional para que sea firmada, y nunca lo logró. 8 días después, esa designación ministerial
era refrendada por el propio gobernador mediante el decreto 799. El 16 de mayo del 2003, la provincia de Corrientes solicita a la UNESCO que se incorpore a los esteros de Liberá a la lista de declaración de Patrimonio de la Humanidad. 7 meses después, en Corrientes, el clima político cambiaba sustancialmente. El 6 de noviembre del 2003, la ministra de Producción, Estela Robaina, renunciaba a su cargo. Pero hace una salvedad: no firma el convenio marco. Otro paso que exigían fuertemente desde la Cancillería argentina. He tenido presiones, sí. Recuerdo un sábado a la mañana que esto ya llevaba su tiempo y yo no firmaba. Vino el señor Reynal a mi despacho, acompañado por el actual embajador argentino en España, que en ese momento era el representante del PNUD, el doctor Angulo Barturén, que me dijo que tenía que firmar el convenio con la Fundación ECOS. Y le dije que no iba a firmar, por las cuestiones que termino de expresar. Entonces se me rió y me dijo: bueno, mire, ministra, por más que usted no firme ese convenio, este proyecto se va a desarrollar, porque esto es una extensión de un tratado internacional, está firmado y aprobado por la Cancillería argentina. Entonces le dije: bueno, la Cancillería argentina podrá firmar lo que quiera, pero mientras yo sea ministra y la autoridad de aplicación y la política en materia de administración de recursos naturales le corresponda al gobierno de mi provincia, este ministerio no va a firmar ningún convenio que no esté claro y no resguarde los intereses de los correntinos. Claro que me ha dolido la pretensión de difamarme y de hacer creer que la ministra Robaina era la entregadora de las tierras de Liberá, nada más alejado de la realidad. Cuando nosotros llegamos al gobierno del Frente de Todos, las tierras de Tonkin ya habían sido adquiridas por Tonkin a empresas privadas, estancieros. Algunas acciones las adquirió, tengo entendido, las que pertenecían a Pérez Compán en la Bolsa de Nueva York. O sea, el gobierno, durante la gestión mía, no entregó ninguna tierra de Liberá. Pero por eso que realmente la historia se encargará de juzgarme. Y si no, cualquier fiscal de la provincia de Corrientes puede pedir y puede decir cuál fue mi actuación y la del Partido Liberal. Yo no recibí jamás una presión de mi partido no tenía ni conocimiento de estos proyectos. El 23 de diciembre del 2003, y mediante la resolución número 344 del ICA, el interventor de ese organismo toma el expediente del Ministerio de Producción, ya sin Robaina en el cargo, y aprueba la suscripción del convenio marco entre el ICA y el proyecto PNUD, realizada el 1 de diciembre de ese mismo mes y año. Entonces, yo me fui del ministerio, no firmé el convenio con la Fundación ECO y luego me enteré por la radio que se había firmado un convenio por parte del ICA, es decir, el administrador Rujana, con la Fundación ECOS, que se había desarrollado un plan de manejo, que evidentemente la provincia no tuvo ninguna participación en ese plan de manejo, que se trató de validar ese plan de manejos y lógicamente los sectores que tienen injerencia en las actividades productivas de los esteros de Liberá pusieron el grito en el cielo porque prácticamente ese plan de manejo que surgió restringía y prohibían las actividades productivas en los esteros de Liberá. ¿Pero qué estipulaba el convenio marco? La mejor síntesis tal vez la brinda a la cláusula 3. El ICA se comprometía a brindar su estructura jurídica, técnica y sus capacidades en su calidad de autoridad ambiental. Palabras más, palabras menos, el ICA tenía que darle toda la información que poseía en torno a la cuenca de los esteros de Liberá, y se lo daba a Reynal. Convenio marco que en la cláusula séptima estipulaba 2 años de duración, prorrogable automáticamente por otros 2, aunque estipulaba también que cualquiera de las partes podría rescindirlo. Aquí el motor para impulsar el proyecto para declarar Patrimonio de la Humanidad marchaba casi sobre rieles, pese a la ida de Estela Robaina del Ministerio de Producción. A tal punto que en abril del 2005, durante su estadía, ¿se acuerdan? James Barborax, sí, el evaluador que había llegado desde sus oficinas en Florida, Estados Unidos, como representante del GEF,
para hacer, una evaluación de medio término sobre cómo marchaba el proyecto de manejos, se animó a darle un empujoncito más a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. En esa opción sostuvo, de manera de recomendación, que se debía apoyar el proceso de reconocimiento del estero Iberá como sitio de patrimonio mundial, y también debíamos incluir a la totalidad de la reserva provincial como reserva de biosfera, incluyendo predios privados. Bárbara, un bárbaro. A esta altura mucha agua pasó bajo el puente y en ese contexto salieron a la luz también muchas contradicciones. Y el 23 de agosto del 2005, el interventor del ICA, el ingeniero Mario Rujana, decide romper el convenio de cooperación. A tal punto los escándalos superaban todos los límites que el 16 de mayo del 2006 el interventor del ICA envía un extenso informe a la Comisión de Seguimiento en la Cámara de Diputados, advirtiendo en él estas oscuras contradicciones en el rumbo del convenio. Allí el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente dejaba bien en claro que había advertido al entonces ministro de Producción respecto al contenido enviado a la UNESCO para que declare Patrimonio de la Humanidad, ya que no compartía los criterios que incluía como zonas de amortiguación a los esteros del Batel, Batelito y al alto valle del río Guapeí. El 25 de agosto del 2006, en pleno funcionamiento del gobierno dirigido ya por el ingeniero Arturo Colombi, este firma el decreto 1532, donde finalmente crea dos comisiones, una comisión institucional y una comisión técnica consultiva. La primera integrada por funcionarios de la provincia, intendentes de los municipios con jurisdicción en los esteros y dos representantes de la legislatura provincial, uno de la Cámara de Diputados, otro de la Cámara de Senadores. Según el decreto, la comisión deberá finalmente determinar los límites del parque y los límites cartográficos de la reserva. La otra comisión creada en el decreto 1532, en cambio, sería la encargada de analizar y evaluar los estudios básicos y de las propuestas de manejo formulados para la reserva y el parque, que luego, serían elevados a la comisión institucional. Aquí está centrada hoy nuestra atención. El gobierno es quien hoy tiene la sartén por el mango. Los correntinos estamos todos expectantes. No estamos de brazos cruzados esperando. Hace rato ya que venimos alertando las posibles conexiones de Douglas Tompkins y Forestal Andina, o Estancia San Eugenio, como quiera llamarse. Declarar Patrimonio de la Humanidad a los esteros, estas dos razones sociales saben muy bien de qué se trata. Para llegar a esta conclusión debemos tomar en cuenta una sola declaración. Fue en la Asociación de Comercio de Mercedes, cuando Sofía Heinonen, en compañía de la esposa de Tompkins, sostuvo que ellos estaban patrocinando a Bruno Leiva, que vive en Pellegrini, para que se muestre en contra del terraplén en Yajaveré. La denuncia la hizo Bruno Leiva, un poblador, que tiene más que pobladores, nació ahí, tiene su familia ahí, hoy vive en Pellegrini, pero tiene su ganado, está ahí en la zona. Nosotros lo que hicimos fue darle el apoyo técnico y legal para que él pudiera hacer la denuncia. Analizando estas palabras, se desprende que el terraplén es la máxima atención para ellos, postergando en segundo plano la situación personal de los originarios habitantes, el atropello que sufre hoy Yajaveré. Indudablemente que sí. Es que estas declaraciones encajan perfectamente en las exigencias de la propia UNESCO cuando habla de simples particulares habitantes afectados, organizaciones no gubernamentales u otros grupos ponen en guardia al Comité del Patrimonio Mundial sobre posibles peligros. Debemos pensar entonces que de prepo pueden nombrar Patrimonio de la Humanidad si insisten ellos mismos, los reconocidos ambientalistas, de estos peligros. Significa también que cualquiera puede insistir sobre el peligro en que se encuentran los esteros de Liberá. Pero lo que hace hoy Forestal Andina o Estancia San Eugenio, y lo que hizo en un pasado no muy lejano Tompkins, encuadra perfectamente dentro de las exigencias para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Primero porque deben presentar un plan de manejos, que ya está y fue el que elaboró Ecos, Miguel Reinal, y después impedir que se siga habitando nuestros esteros. A modo de ejemplo, es bueno citar lo que pasó en Paraje Ñupul, en San Miguel, en Mojones, y lo que pasa aún hoy en Yajaveré.
Jorge Orduna es un escritor. Su libro Ecofascismo habla, entre otras cosas, de los peligros de estas pseudo ONG ecologistas. En una entrevista en radio, Jorge Orduna analizó también la situación de patrimonio de la humanidad y los peligros que ella corre. ¿Tenés algún concepto armado, desarrollado respecto a declarar estas zonas como patrimonio de la humanidad? Muy específicamente el caso de Iberá yo no lo he estudiado a fondo, pero Sí. el tratamiento de mi libro, de todos estos problemas que es internacional, esta multiplicación de parques es general. En el África es increíble la cantidad de territorio, ya son porcentajes de países que están declarados área protegida, y en América Latina esto está pasando en el corredor andino, involucrando Bolivia, Perú, Ecuador. De manera general, la declaración de patrimonio de la humanidad o de área protegida es un asunto que compete a la soberanía nacional, es un asunto que compete a la soberanía nacional, así yo lo veo como vinculado a la soberanía nacional y lo veo muy influenciado por factores externos a los poderes propios de la nación democráticamente electos, digamos, ¿no? ¿Cómo es la influencia de Si nuestra tierra fuera cultura declarada patrimonio de la humanidad, los medios masivos que perderemos no están soberanía controlados como la por el perdieron los Estado? propietarios de Humahuaca, que fueron desalojados y viven en condiciones deplorables, mientras ven pasar a los turistas, sacar fotos de sus antiguas posesiones, para mostrar obviamente a la humanidad la indiscutible belleza natural del lugar, y no la miseria a que fueron sometidos sus auténticos dueños. Estemos atentos. Iberá es patrimonio de todos los correntinos y debemos preservarlo. La codicia imperial nunca se sacia. Ahora vienen por más y están comprando. Quieren nuestro Iberá y las cataratas, pero no saben dónde se metieron, porque aquí patria significa patria, y aquí lo nuestro quiere decir nuestro, a pesar de la oferta y la demanda, porque los cuerpos de nuestros mayores sepultados se hicieron tierra y agua. Por lo mismo, señores y señoras, me hago largo. Llegó la hora de arrancarles llanta con leyes justas, pero que se cumplan. Tengamos una patria soberana. San Martín, Andresito y Martín Fierro van por delante y van abriendo cancha. Quien tenga ojos para ver, que vea. Soy Iberá, Itatí, Yapeyú, patria. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Soy chamamé, soy zapucay, soy tierra y agua.